Hola, buenas noches. Mi nombre es Hilary Gáñez y el día de hoy estoy aquí para hacer la presentación de mi proyecto que lleva por nombre El Sistema Endocrino en Educación Inicial y cómo aplicarlo de manera lúdica. Esto del área de Anatomía y Fisiología General. Para empezar, les haré una pequeña introducción sobre cómo surgió este tema de mi proyecto. El presente proyecto surge de la necesidad de incorporar conocimiento a las maestras. Primero porque en educación inicial se sabe que el sistema endocrino, al ser un sistema un poco complejo o quizás difícil de explicar, se pasa de lado o simplemente se habla por encimita. Por ejemplo, mi estómago, mi barriguita, listo. En la educación inicial se habla más que todo que si lo superficial, que si la cara, las manos, dónde está mi oído, dónde están mis pies, por encimita, muy por encimita. Ya que, como les decía, el sistema endocrino quizás es algo más complejo, pero por ser más complejo no significa que hay que restarle importancia. La intención de este proyecto es que para las maestras en educación inicial es brindarles conocimiento sobre el sistema endocrino, ya sea su importancia para la salud, su importancia para la energía, para el crecimiento o incluso para el metabolismo. En cambio, ya para los niños sería como cómo mantener su sistema endocrino en buen cuidado. Entonces, eso, de a partir de esa problemática donde las maestras no tienen conocimiento previo o donde los niños no saben cómo cuidar su sistema endocrino, sale este proyecto que es cómo aplicar el sistema endocrino de manera lúdica en educación inicial. En mis objetivos, en mi proyecto escrito los tengo, como puedo decir, más extensos. En mi defensa de mi proyecto voy a explicarles algunos de mis objetivos que vendrían siendo los objetivos específicos prácticamente. Como les decía, en mi proyecto están los objetivos más extensos. En mi primer objetivo es brindar a las maestras conocimientos básicos sobre el sistema endocrino y su importancia en el desarrollo humano. Como ya les había dicho, lo esencial es que las maestras mantengan este conocimiento, donde puedan brindarle a los niños su, el conocimiento sobre su cuerpo en una etapa más o menos prolongada, donde no solo se mantenga en una sola etapa, en un solo lapso, para que esta información le quede un poco más de tiempo. Mi segundo objetivo sería fomentar a los niños el hábito de cuidado relacionado con el sistema endocrino, donde los niños mantengan el conocimiento de cómo cuidar su alimentación, su salud, su energía, incluso el descanso y el cuidado de sus emociones. Todo esto está muy relacionado con el sistema endocrino. Y como último objetivo sería favorecer el desarrollo de un lenguaje significativo y duradero sobre el cuerpo humano. Es decir, que tengan en conciencia, que tengan muy en su conocimiento que el sistema endocrino es esencial para el cuidado del cuerpo humano, obviamente incluyendo todos los demás sistemas, desde el sistema nervioso, el sistema urinario, el sistema circulatorio, todos están estrechamente relacionados y el sistema endocrino es uno de ellos para mantener la regulación de nuestro cuerpo y su buena salud. Y hablando sobre el sistema endocrino, le puedo hacer un pequeño resumen, un pequeño concepto sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino está compuesto por glándulas que liberan hormonas. Estas hormonas se producen y se liberan en el torrente sanguíneo, actuando como sistema de regulación y comunicación con el resto del organismo. Su función principal vendría siendo mantener la homeostasis, regulando procesos vitales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el estado de ánimo y la respuesta del estrés. Como ya les había dicho, el sistema endocrino es muy esencial para el cuerpo humano. Este mantiene en orden parte de nuestro metabolismo, nuestra manera de crecer y nuestra reproducción. Es importante que conozcamos mucho más sobre su salud y de cómo cuidarlo. Y para hacer todo esto de manera para pasarlo a las maestras y a los niños, se hace una planificación. En la planificación, fase uno, esta vendría siendo la fase del taller, un taller donde se les explicará a las maestras conocimientos sobre el sistema endocrino.
Esto vendría siendo una exposición breve con apoyo visual. Podría ser una presentación sobre el sistema endocrino con sus principales glándulas y funciones. Estas principales funciones pues, se podrían enfocar en el metabolismo, en el crecimiento, la energía y en el descanso, más que todo, donde las maestras sepan que estos son los factores más importantes para mantener la buena salud del cuerpo de los niños. Eh, en esta fase ocuparíamos material visual, ya podrían ser infografías, láminas e incluso cuentos y juegos relacionados con las hormonas. En, en esta fase les recomendaría una actividad didáctica, una propuesta de actividad en el aula. Como ya les decía, donde los niños, a partir de cuentos o canciones, relacionen más o menos qué es el sistema endocrino. Y a las maestras, como para finalizar esta fase, se les entregaría un documento con actividades para adaptarlas según el nivel de los estudiantes. Siguiendo con la fase B, esta sí sería un poquito más enfocada hacia los estudiantes, con un cuento inicial, una narración breve sobre personajes que representen algunas glándulas. Por ejemplo, puede ser tiroideas, la energética, incluso hipotálamo, el sabio. Nombres así donde los niños los pueden relacionar con cuentos, donde le parezca más interesante el cómo estas glándulas funcionan en su cuerpo, dándole nombres súper creativos que puedan asociar. Y como actividad artística sería dibujar su glándula favorita y explicar, o sea, una explicación breve de cómo funciona o por qué es su favorita. Así como pueden explicar que el hipotálamo me encantó y la quiero dibujar en esta actividad que se le entrega a los niños. Esto ya, como les digo, tiene que ser enfocada más que todo en la alimentación, la energía y el metabolismo. Luego, siguiendo con la planificación, fase 3, que esta sería más como la evaluación, cómo se aplicaría para las maestras o para los estudiantes. Para las maestras, esta fase de evaluación sería una producción de recursos didácticos, donde se les entrega a las maestras una elaboración de cuentos, juegos o canciones. Todo que sea de una manera de actividades, de juegos, para que los niños no se aburran y mantengan su interés en conocer sobre su cuerpo y su cuidado. Y como reflexión final, para las maestras sería un espacio para compartir experiencias e incluso ajustarlo según el contexto escolar de los niños, donde no les parezca ni tan aburrido, ni, o sea, aburrido en el sentido de abrumador, donde este tema no se repita tanto y donde de manera que de verdad aprendan y comprendan sobre estos temas. Y para los niños, una observación una observación participativa es lo mejor que se le recomienda para este tipo de actividades, donde se va a evaluar cómo el vocabulario y su comprensión sobre estos hábitos saludables del cuidado del sistema endocrino. Y una expresión oral donde expliquen cómo, o sea, expliquen sobre lo aprendido, una explicación breve de qué fue lo más importante del órgano que seleccionaron en el dibujo de la actividad creativa, ya con la finalidad de entender si comprendieron el tema y cómo cuidar su sistema endocrino, su cuerpo. Y ya, eso sería todo, sería mi presentación sobre el sistema endocrino y cómo aplicarlo en educación inicial. Muchísimas gracias por su atención. Ay, bravo, muy bien, Hilary, me encantó. Te felicito. Súper explicativo el proyecto, hablando, por supuesto, de las cosas que más influyen dentro de este sistema y más que nada, me encantó la parte en que tú estás invitando a que los niños conozcan, porque como bien lo decías, y ese ejemplo fue muy claro que nosotros en aula trabajamos es cabeza, hombros, rodillas, pies y no hablamos de la parte interna de nuestro cuerpo. Me imagino que es tan así que si tú, cuando un niño escuche hipotálamo, te va a decir hipopótamo, o sea, es tanto que no es algo regular que se trabaja en aula y el que tú estés invitando o proponiendo actividades
donde se puede incluir eso para los niños, me parece fantástico, te felicito, te quedó muy bonito. Y también hablar un poco y reflexionando la conexión en que hay entre el sistema que yo expuse y el tuyo, el nervioso y el endocrino, y tanto así que tú venías mencionando que si ese sistema endocrino no está en su mejor momento, o por lo menos todas las cosas que le pueden suceder a ese sistema, de cierta manera se puede ver afectado por las emociones, por el descanso, el que no haya ese equilibrio puede hacer que, como bien ya lo sabemos, todo nuestro cuerpo es un todo, o sea, Dios nos hizo perfectos, perfectos. Entonces, nada, te felicito, espectacular tu exposición, me encantó. Gracias. Muchísimas gracias. Dale. Que tengas feliz noche. Igual, ya va, déjame que estoy aquí para cerrar. Voy. Ahora sí.